Estás escuchando La llamada de Páralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola, permíteme que te extienda una cordial bienvenida a un nuevo episodio, el segundo, de la segunda temporada del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Páralos. El día 29 de octubre de 2023, la República de Turquía conmemora su primer centenario. Lo que te propongo para el programa de hoy es que me acompañes en un repaso a los acontecimientos que llevaron a la caída del Imperio Otomano y su transformación en Anatolia, en la República de Turquía. Verás que aparecen escenarios, conflictos, dilemas que tienen un eco en nuestros mismos días y que merece la pena que los abordemos. Sin más dilación, vamos a ello. Acompáñame, por favor. Bien, para empezar se hace preciso que nos situemos en la construcción del moderno Estado otomano en el siglo XIX. De modo que, a forma de esquema y de presentación de este episodio, empezaremos precisamente por este acontecimiento y lo llevaremos hasta el golpe de Estado de 1913. Veremos las tensiones y el hundimiento de la periferia, Balcanes, Libia, Yemen. A continuación, nos situaremos en la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, y de allí veremos cómo van siguiendo los acontecimientos hasta la proclamación de la República de Turquía. Es mucho espacio. Vamos a centrarnos forzosamente en algunas cosas y vamos a dejar de lado otras. En particular, vamos a centrarnos en todo aquello que nos ayude a entender la formación en Anatolia de la República de Turquía, pero también en comprender algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, en el Levante mediterráneo o en otros lugares, como puede ser el norte de África o los Balcanes. De modo que vamos a profundizar un poquito más y empezamos con la formación del Estado moderno otomano. El moderno Estado otomano nace con derramamiento de sangre la noche del 14 de junio de 1826. Tras la puesta del sol, cuando la autodenominada y largamente establecida élite de los militares de la época otomana, los genízaros, ahora devenidos en un grupo más centrado en la molicie y con una gran ineficacia militar, pero con un gran poder político y con una gran influencia a la hora de conseguir privilegios, prebendas y manipular las políticas tanto a nivel provincial, diríamos, como en la capital. Bien, este grupo se alza en rebelión contra las reformas claramente injerencistas y voluntariamente injerencistas del sultán Mahmud II. Tras una larga noche de caos, miles de genízaros se atrincheran en los cuarteles en el centro de la capital. Mahmud responde a esta insurrección creada, podríamos decir, porque propuso todo aquello que los genízaros no iban a aceptar, con la ayuda de un cuerpo de tropas recientemente entrenadas y armadas, conforme a métodos occidentales, incluidas piezas de artillería importadas de Occidente y servidas con oficiales occidentales que enseñan a tropas túrquicas a cómo se maneja este tipo de piezas. Y a instancias del sultán, los artilleros pertenecientes a esta nueva compañía de soldados abren fuego contra el cuartel. Al derrumbarse las puertas del cuartel central, los edificios del complejo al completo arden. Miles de genízaros mueren entre los disparos y el fuego que se les inflige, y la destrucción de esta antaño poderosa ala del ejército otomano en junio de 1326, donde también juega un papel muy importante la aristocracia, es decir, los genízaros se crean para contener la aristocracia
y paradójicamente la aristocracia sirve ahora al sultán para contener a los genízaros. Es de alguna forma este acto la puerta de entrada hacia una modernización del Imperio Otomano en pleno siglo XIX. Más adelante a este hecho se le llamó el acontecimiento auspicioso y eliminó, como decíamos, todas las cortapisas que habían ido dificultando la adaptación de nuevo armamento, nuevas tácticas en el ejército del imperio y, lo que es más importante, se trató con ello de conseguir reafirmar la autoridad del sultán y de sus más inmediatos funcionarios y colaboradores. Una vez los genízaros quedan fuera de juego, Mahmud II y sus sucesores no dudaron en utilizar la fuerza contra aquellos que se oponen a las reformas del Estado o que restan autoridad a la capital. De alguna forma aquí tenemos un primer detalle fundacional, podríamos decir, de ciertos elementos de la historia de la República de Turquía incluso, por lo menos hasta los años, por ejemplo, 1980. Con los genízaros fuera de control y por lo tanto con la necesidad de haberlos puesto en una situación de eliminación, Mahmud II y sus sucesores, como decíamos, refuerzan la autoridad de la capital. La decisión de Mahmud II de destruir y reemplazar el cuerpo de genízaros refleja la urgencia y la gravedad de una crisis que enfrenta el Imperio Otomano en este momento histórico. Durante el siglo que antecede al ascenso de Mahmud al trono en 1808, la capital había estado en guerra con sus vecinos casi de forma continua, además del territorio perdido durante esta época en conflictos contra Rusia, contra Irán, contra Austria. Las guerras del siglo XVIII desangran al imperio en dos elementos fundamentales, como son dinero y hombres, y con ello siembran el caos y la agitación, tanto en la capital como en las distintas comunidades políticas administrativas. Las rebeliones de principios del siglo XIX, que condujeron al establecimiento de gobiernos separatistas, tanto en Serbia como en Grecia, arrojaron todavía una luz más oscura sobre los retos exteriores e interiores del Estado. Dentro y fuera de la región, muchos coinciden en ese momento en que el Imperio Otomano se tambalea y se acerca al abismo. Aunque las revoluciones griega y serbia de 1804 y 1821 respectivamente se asocian de forma común con la creciente ola de nacionalismo dentro del imperio, no es menos cierto que ambas rebeliones estallan como reacción inmediata a los fallos del Estado en lo que respecta a la institución de un sistema coherente de gobierno. Durante gran parte del siglo XVIII, el poder de las provincias residía en gran medida en manos de poderosos y de notables locales. Con o sin el consentimiento de la capital, líderes de clanes, tribus, recaudadores de impuestos, genízaros también, se van erigiendo a menudo en gobernadores y administradores de las provincias. Si bien es cierto que muchos de los ayán o líderes provinciales de esta época sirven con lealtad al imperio, entregando tropas o impuestos cuando se les requiere, la gobernanza provincial bajo su dirección parecía de forma regular, corrupta, arbitraria, incluso brutal. El predecesor y primo de Mahmud II, Selim III, ya había intentado con décadas de antelación combatir y corregir la naturaleza descentralizada del imperio y asegurar con ello las fronteras del Estado mediante intentos de levantar un nuevo ejército entrenado y equipado según las tendencias que se ven en el arte de la guerra en Europa. Sin embargo, ante la tenaz resistencia de los genízaros, que defienden no su puesto en el ejército, sino su puesto en la sociedad, Selim paga este esfuerzo con su vida. El derrocamiento y ejecución de Selim III en 1808 obliga con claridad a Mahmud II a ascender el trono con la condición de asumir una postura más decidida en negociación con los genízaros, los ayán y los funcionarios religiosos.
Pero después de la matanza de los genízaros de 1826, Mahmud II utiliza a sus soldados una y otra vez contra campesinos rebeldes, los desafiantes allá de todo el imperio, con la esperanza de conseguir asegurar su mandato como soberano absoluto de sus dominios. Mientras en el frente exterior se ve obligado a hacer frente a ofensivas por parte de potencias europeas, con una fase de transición política, militar, en el frente interno, que es donde vamos a intentarnos centrar, esta ofensiva, que duró hasta la muerte de Mahmud II en 1839, obtuvo realmente resultados bastante desiguales. Aunque sus hombres no consiguieron evitar la secesión de Grecia en 1830, el nuevo ejército imperial sí que logró despachar a un gran número de notables provinciales que se negaban a acceder a la autoridad del sultán. La caída de los genízaros y de la clase de los Sayán prepara el terreno para la construcción de una nueva burocracia imperial elaborada y controlada desde la capital. Abdülmecid I, heredero de Mahmud II, se basó en las reformas militares de sus antecesores, fue ampliando las filas del ejército regular, les inculca una nueva ética de servicio centrada en la preservación del imperio. Con la ayuda de un pequeño cuadro de consejeros reclutados por primera vez durante el reino de Mahmud II, la reordenación o el Tanzimat de Abdülmecid se fue extendiendo a nuevas ramas del gobierno civil y de la sociedad. La oficina burocrática central del imperio, la llamada Sublime Puerta, crearon y rehicieron una gran cantidad de departamentos adaptados a diversos aspectos de las necesidades estatales, como pueden ser interior, educación, sanidad, agricultura, colonización, aduanas e impuestos. Por ambiciosos que parecieran estos pasos, el acto culminante del Tanzimat de Abdülmecid I fue la invención de una nueva noción de ciudadanía y de pertenencia dentro del imperio. En su decreto inaugural, en 1869, el sultán acabó con el antiguo orden social, llamado coloquialmente Millet, que había regido las relaciones comunales y definido la jerarquía sociopolítica durante siglos. El antiguo régimen, que había surgido aproximadamente durante el siglo XVI, concedía a líderes religiosos no musulmanes autoridad sobre la conducta civil y fiscalidad de las distintas comunidades cristianas y judías de todo el imperio. El reconocimiento del sultán como soberano también permitía a obispos, rabinos y sus respectivas congregaciones una relativa libertad de servicio en el ejército, una responsabilidad que la mayoría de los musulmanes, sin embargo, estaban obligados a cumplir. Los grados de autonomía legal que saboreaban los no musulmanes en el imperio antes del Tanzimat tenían un precio muy específico. Aceptaban una condición colectiva de grey protegida por el sultán, cosa que conllevaba una aceptación incipiente de la supremacía musulmana en la gestión de dos cosas muy importantes: la alta política y las normas sociales. Los musulmanes, solamente los musulmanes, podían comandar ejércitos o servir como consejeros principales del sultán. Tanto entre los campesinos como entre la gente del pueblo, los precedentes legales aseguraban a los musulmanes una voz de mando en procedimientos penales y civiles siempre que había cristianos de por medio. Aunque difícil de formalizar o regular por completo, el estatus de segundo, de segunda clase, en las comunidades cristianas y en los judíos, podía incluso impedirles vestir, por ejemplo, ropas que fueran de un color inapropiado o que estuvieran hechas con materiales demasiado finos para su posición de ciudadanos de segunda. Los reformadores entendieron esta reforma del orden civil del imperio como una suerte de nuevo contrato social implícito entre el Estado y la población. Si se dotaba de iguales derechos y responsabilidades a toda la población del imperio, la capital esperaba recibir a cambio la lealtad de todo ciudadano.
La eliminación de las restricciones legales contra el servicio militar y el civil y la estricta relegación de las figuras religiosas a los asuntos de fe perseguían reforzar el Estado. Si todos y cada uno de los súbditos aceptaban este acuerdo, la sociedad adquiriría coherencia de la que carecía de forma intrínseca. Era una manera, la única quizás, de salvar el Estado. Reformar el imperio para convertirlo en un Estado seguro y digno de reconocimiento internacional requería bastante más que una reforma estructural, administrativa y militar, por profunda que fuera. Cada ciudadano tenía que creer que contribuía al bienestar del imperio. Cada ciudadano tenía que actuar y servir en interés del Estado y además rendir cuentas. La resistencia acosó la reforma del imperio desde un mismo instante inicial. La construcción de estas nuevas cortes, la creación de nuevos sistemas de tenencia de la tierra, la imposición de nuevos códigos fiscales, fueron actos universalmente recibidos como intrusión en las vidas de los ciudadanos que vivían tanto cerca como más alejados del núcleo de la capital. Por ejemplo, los campesinos se rebelaron contra los terratenientes porque se negaban a aceptar la abolición de las corveas por parte del gobierno. Otras comunidades rurales expulsaron a jueces recién nombrados o desobedecían violentamente las nuevas normas que regulaban los derechos de pastoreo. Una serie de exenciones legales y extraoficiales, así como la antipatía bastante generalizada, obstaculizaron la introducción de un reclutamiento militar generalizado. Clérigos y eruditos religiosos de diversas confesiones fueron arrojando dudas y asperezas incluso sobre la sugerencia misma de la reforma. Mientras que los clérigos judíos, ortodoxos, católicos, armenios, cristianos orientales en general, temían perder su autonomía colectiva y el estatus político que les habían prometido los sultanes del pasado, los eruditos y los predicadores islámicos arremetían contra la noción de igualdad política y social con los nuevos musulmanes nativos del imperio. Los cambios también en la estética, en los gustos, en las modas, en la vestimenta, incluso en la forma de comportarse, entre los partidarios del Tanzimat, claramente occidentalizados, suscitaron reproches especialmente duros por parte de los más conservadores religiosos y la reacción por parte de los provinciales. Luego, posteriormente, por ejemplo, Erdogan hablará y dirá que él representa a los turcos negros y no a los blancos. Se refiere a los provinciales y no a los de la capital. La nueva clase de oficiales y administradores de Estambul, se quejaban muchos, habían impuesto las reformas como una forma de apaciguar a las potencias centrales de Europa. Con el paso del tiempo, los miembros más jóvenes de la burocracia civil del imperio acusaron a los altos funcionarios del Tanzimat de no haber comprendido las auténticas dimensiones de los cambios que habían sancionado. Los que habían introducido dichos cambios, argumentaban algunos de ellos, simplemente se habían limitado a imitar métodos occidentales a expensas de los precedentes autóctonos y subrayando en ello los que son particularmente islámicos. Las aspiraciones reformistas de Abdülhamid I superaban regularmente las limitadas capacidades del Estado. En pocas palabras, se trataba de eso. A falta de funcionarios fiables capaces de imponer la ley y el orden en provincias, la capital restaura a algunas de las familias provinciales privadas de sus derechos después de la campaña de Mahmud II contra los Ayán del imperio. Estas familias Ayán, por ejemplo, el clan de los Kozanoglu de Adana, consiguen continuar dominando pequeños feudos de forma informal hasta todavía bien entrado el siglo XX. La corrupción y la incompetencia reinaban a todos los niveles del gobierno, a pesar de los mejores esfuerzos y de las genuinas intenciones de los reformadores de la capital. La instauración de una nueva cultura de igualdad jurídica y cívica entre musulmanes y no musulmanes fue una de las mayores fuentes de antagonismo regional que provocaron las reformas del Tanzimat. En lugar de aplacar las tensiones comunales y anular los esfuerzos de los agitadores nacionalistas, el esfuerzo
por llegar a forjar una identidad otomana que fuese singular, centrada en el Estado, acabó por politizar todavía más las percepciones individuales y comunales centradas en religión, etnia, lengua. Los funcionarios del Estado y las comunidades vecinas se fueron convirtiendo gradualmente en foco de encendidos y a veces muy violentos enfrentamientos entre el significado de los nuevos derechos y las responsabilidades que acompañaban al llamado otomanismo, que es el término más comúnmente utilizado para esta nueva forma de ciudadanía de corte imperial. Muchos líderes provinciales se esfuerzan por restaurar elementos del antiguo sistema, del Millet, con la esperanza de poder preservar de esta manera su autonomía y sus privilegios, que ahora la capital les podía quitar utilizando el Tanzimat. En otras ocasiones, depende del clima político, los notables provinciales y los ciudadanos modestos aplacan la insistencia del Estado en la promesa de igualdad, como medio para asegurar ventajas políticas frente a rivales locales. Algo paradigmático de todo ello es el estallido del conflicto civil en el Líbano y Siria en 1860, porque constituye un ejemplo especialmente poderoso del atractivo fluctuante, así como también de las implicaciones violentas que el esfuerzo de la reforma del Tanzimat tuvo para varias provincias del imperio. En lugar de fortalecer la mano del gobierno central, la modernización de la administración imperial y la adaptación de la ciudadanía otomana universal contribuyeron a desencadenar amargas luchas entre los notables drusos y los maronitas del monte Líbano por el derecho a gobernar en la región. Con el fin de resolver esta disputa y de restablecer el orden, la capital respaldó un acuerdo elaborado internacionalmente que dotaba a los líderes políticos del monte Líbano con mayor autonomía, dando así poder y legitimando oficialmente la emergente cultura sectaria de la región. Las inseguridades y las presiones que impulsaban la crisis del Líbano resonaron en otros lugares del imperio en esta segunda mitad del siglo XIX. El ascenso político y económico de los maronitas, que vivían en las aldeas de las montañas y en los centros urbanos en desarrollo, planteaba la cuestión de cómo y hasta qué punto los cristianos de otras partes del imperio podían o debían, por ejemplo, poseer armas, gobernar a los musulmanes, abrir escuelas independientes o establecer relaciones personales o comerciales con los occidentales y, por lo tanto, aliarse con ellos. Algo que los mismos occidentales habían contribuido a crear, o europeos, si contamos con ello también a los rusos. El nacimiento del Líbano como una unidad administrativa con un gobernador cristiano obliga a muchos en la zona del Levante y más allá también a contemplar su propio estatus e identidad dentro del imperio y lo que resulta al final más importante, la igualdad entre musulmanes y no musulmanes, que acaba por contribuir a inclinar la balanza del poder dentro de las comunidades históricamente mixtas de los primeros hacia los segundos. Al preguntarse cómo podían el sultán y su gobierno de la Sublime Puerta apoyar unas reformas que iban en detrimento de su estatus local y de los intereses nacionales de los musulmanes, muchos se acaban por preguntar si habría acaso alguna alternativa política o ideológica en la que depositar su fe en la capital. La lucha por el futuro político del Levante, a mediados del siglo XIX, pone igualmente en tela de juicio los intereses de las grandes potencias europeas. La influencia ejercida por los funcionarios consulares y comerciantes, tanto británicos como franceses, sobre los notables drusos y maronitas rivales, era un fenómeno que también se daba en otras partes del imperio, y de paso preparaba el camino para la influencia de Francia y del Reino Unido en esta parte del Imperio Otomano, cuando la administración otomana perderá su capacidad de gobernar. Desde la atalaya de la Sublime Puerta, en la capital, era innegable que los nacionales rusos, por ejemplo, habían ayudado a los rebeldes provinciales serbios y a los griegos también en su camino hacia la independencia, y así era. Los aldeanos musulmanes y los cristianos de los Balcanes y de Anatolia estaban igualmente seguros de que misioneros y diplomáticos, comerciantes europeos, también estadounidenses,
tenían en verdad tanto más poder e influencia que los propios administradores provinciales del imperio. Los asuntos de guerra y paz, de comercio, proporcionaban muestras todavía más crudas de las debilidades y de los fallos inherentes de este Estado. A pesar de comprometerse repentinamente con la defensa de la soberanía y de la integridad de la capital, la intervención británica, francesa y rusa en los asuntos internos de los otomanos acabó por crear espacios que llevaron a fuertes concesiones territoriales y económicas. En el último cuarto del siglo, Estambul prácticamente había cedido el control sobre su erario imperial con la creación de la administración otomana de la deuda pública en 1881. A medida que las empresas privadas occidentales iban dominando el comercio de exportación en el territorio de los otomanos, los educadores y evangelizadores europeos y también estadounidenses asumían cada vez más un papel de una mayor visibilidad en la educación y en la tutoría de las comunidades provinciales. Aunque los extranjeros ayudaron ciertamente a introducir y validar el espíritu reformista que se engendró en la capital, la omnipresencia y la influencia extranjera en las tierras otomanas abrió, o hasta incluso podríamos decir que ensanchó, aún más los abismos políticos, económicos y sociales que se encontraban entre la ciudadanía y el imperio. Los acontecimientos políticos que siguieron al experimento inicial del Imperio Otomano con un gobierno constitucional magnificaron muchas de las tendencias violentas y erráticas presenciadas en la época del Tanzimat. En el último cuarto del siglo XIX, una segunda generación de reformadores empezó a controlar los aparatos del poder de la Sublime Puerta. Llegaron con fuertes convicciones y con una confianza nacida en la lectura y estudio de obras modernas de filosofía liberal, también de discurso islámico y de razonamiento científico, y depositaron sus esperanzas en la redacción de una constitución que vinculase la monarquía con una asamblea elegida. Este constitucionalismo, concluyeron, era el marcador supremo de un Estado moderno y consolidado, un Estado que se gobernaría de acuerdo con el mérito y con la razón. A pesar de los esfuerzos, que podíamos catalogar de sinceros, de los primeros parlamentarios que se reúnen en la capital en 1876, el inicio del gobierno constitucional no puede enmascarar ni tampoco compensar, por lo menos inmediatamente, las demandas de los campesinos rebeldes y de los opositores nacionalistas en las tierras provinciales, por ejemplo, de Bosnia y de Bulgaria. Mientras las fuerzas de seguridad otomanas trataban de reprimir las insurrecciones en la zona de los Balcanes, el inicio del conflicto armado con Rusia en 1876 rompe por completo el impulso de la nueva administración de la capital. A pesar del valeroso esfuerzo del ejército otomano para contener a los ejércitos rusos, estos no pueden evitar la derrota. Tras menos de un año de combates, las tropas rusas están a la vista de Constantinopla, poniendo de rodillas al gobierno del sultán. Un cónclave internacional, afortunadamente para el sultán, convocado en Berlín, evita que el imperio ceda a las exigencias planteadas inicialmente por San Petersburgo. Sin embargo, los términos del Tratado de Berlín de 1878 seguían ofreciendo concesiones muy difíciles y ponían de manifiesto debilidades críticas en la capacidad de la administración para gobernar y defender el Estado. La creación de una Bulgaria autónoma situada a poca distancia de la capital y del corazón macedonio del imperio en los Balcanes subraya la fragilidad del dominio de la capital sobre esta zona. La paz también tiene como precio la toma de Rusia del bastión otomano de Kars en el Cáucaso, así como las ocupaciones respectivas de Bosnia y de Chipre por parte tanto de Austria como de el Reino Unido, Gran Bretaña. Lo peor de todo es que los negociadores de Berlín insisten en la aplicación de una serie de reformas internas destinadas a remediar, entre comillas, la supuesta difícil situación que viven los cristianos en Balcanes y Anatolia Oriental. Bajo la atenta mirada de las grandes potencias, los funcionarios otomanos ahora pasan a estar obligados a extender
unas mayores dosis de autonomía y protección a los cristianos ortodoxos orientales y armenios, a pesar de que los musulmanes de ambos rincones del imperio también habían sufrido a manos de soldados rusos y de los insurgentes locales alineados con ellos. El dolor y la humillación infligidos al Imperio Otomano en la Guerra Ruso-Otomana perduran mucho después de su resolución de 1878. Las indemnizaciones y las concesiones fiscales se van amontonando sobre la capital y suman un terrible coste financiero devastador para los otomanos de este conflicto. Como en todas las guerras, la urgente necesidad de alimentar, pagar soldados, equiparlos, mandarlos al frente, se cebó en el tesoro imperial, que ya estaba bastante agotado por unas medidas de reforma y por los conflictos anteriores. Con la pérdida de esos territorios en el Cáucaso como en los Balcanes, las comunidades de todo el imperio se ven obligadas, por tanto, a acoger a miles de refugiados pobres. El gran número de personas desplazadas por la guerra agrava una crisis demográfica que ya venía agravada a su vez por anteriores oleadas de refugiados, procedentes sobre todo de los alrededores del Mar Negro durante las épocas de 1850 y 1860. Con la continuación de las duras políticas coloniales de Rusia a lo largo de la frontera meridional, millones de los pueblos del Cáucaso y de Crimea, incluidos tártaros, abjasios, circasianos, nogai, dagasteníes, chechenos, se van uniendo a los musulmanes desplazados desde Bulgaria, Montenegro, Serbia, Grecia, Bosnia y Rumanía, que acaban por establecerse en Anatolia, en la zona del Levante y en los Balcanes, que todavía puede controlar el Imperio Otomano. Mientras los funcionarios otomanos luchan por alimentar y por integrar a estos refugiados en los nuevos entornos provinciales, los musulmanes y los cristianos nativos se enfrentan a menudo con los nuevos vecinos, los llamados muhasir, es decir, refugiados, y se enfrentan por cuestiones de tierra, por cuestiones de empleo y al final por delincuencia. Los cristianos de los alrededores de Macedonia y Anatolia Oriental en particular le piden a la capital y a las grandes potencias que presionen para conseguir una mayor protección tras incidentes en que los inmigrantes circasianos o bosnios se han apoderado de tierras o de ganado o piden rescate por sus hombres. Las garantías imperiales e internacionales de que la reforma estaba próxima hicieron poco por disuadir a un número creciente de activistas nacionalistas tanto en Macedonia como en Anatolia. Aunque la mayor parte de los ciudadanos cristianos otomanos seguían en paz con el Estado, las victorias anteriores de los independentistas búlgaros y griegos, ganadas con mucho esfuerzo, sugerían a un pequeño número de radicales ardientes que una mayor libertad respecto a la capital no solo era deseable, sino que también era posible. De modo que se empezaron a imitar a las organizaciones militantes clandestinas que proliferaban por Rusia y Europa Occidental. Los nacionalistas de Macedonia y de Anatolia Oriental se proponen establecer sus propias sociedades secretas, empeñadas en alcanzar el control político de sus condados de origen mediante la insurrección. Los revolucionarios, tanto en declaraciones públicas como en gestiones ante representantes extranjeros para lograr su apoyo, muy a menudo se cuidan de no reclamar la soberanía sobre las razas que vivían entre sus parientes armenios y ortodoxos. Más bien, interesaba a todas las partes de Anatolia y de Macedonia, fuesen o no fuesen musulmanas, unirse en un todo y así alcanzar la autonomía política. La creación de, por ejemplo, la Federación Revolucionaria Armenia en 1890 o la Organización Revolucionaria Macedonia Interna en 1893 anuncian un nuevo y bastante interesante giro dentro de la política y la sociedad otomanas. A través de los esfuerzos para movilizar el apoyo entre sus compatriotas armenios nativos y cristianos ortodoxos de Anatolia y de los Balcanes, ambos grupos demuestran ser expertos en reunir pequeñas bandas de aldeanos armados que actúan como una suerte de vanguardia potencial para establecer estados autónomos dentro de sus respectivas regiones. Las
acciones de guerrilla contra las oficinas del gobierno local, los enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad otomanas, acaban por dar paso a acciones cada vez más espectaculares contra la representación más visible de la autoridad otomana en esas regiones. Así, por ejemplo, en 1907, la Federación Revolucionaria Armenia intenta, aunque fracasa, en su intento de matar al sultán Abdul-Hamid II en un atentado con bomba en el centro de la capital. También en 1903, en este caso la Organización Revolucionaria Macedonia Armenia desencadena una serie de explosiones en Salónica, hundiendo un barco y destruyendo la sucursal del Banco Otomano en la ciudad. Cuando los aldeanos organizados por una cédula nacionalista se resisten por la fuerza a una incursión de recaudadores de impuestos en la región de Sasun en 1894, elementos de las fuerzas regulares y de reserva del Estado asaltan y bombardean aldeas armenias responsables y no hacen distinción entre rebeldes armados y civiles. La indignación internacional ante la magnitud de estos ciudadanos armenios masacrados en Anatolia Oriental no disuade al gobierno de una mayor militarización de la región, generando una suerte de pescadilla que se come la cola, es decir, una espiral de violencia en ascenso. Abdul-Hamid II, como joven vástago del trono de los otomanos, la educación de Abdul-Hamid II contaba con elementos tanto de una crianza tradicional como una educación moderna. Fue instruido en las artes clásicas apropiadas para un sultán, o lo que se esperaba de él. Recibió clases de árabe, de persa, por supuesto el catecismo islámico. Además estudió francés y sintió un gran interés por la música occidental. Su ascenso al trono en 1876 se halla en medio de bastantes turbulencias. Asumió el trono sabiendo que los liberales de la Sublime Puerta, con el respaldo del Reino Unido, contenían la capacidad de poseer una mayoría de los resortes del poder y esperaban alcanzar el control total de la nave del Estado. De hecho, los reformistas del Tanzimat de la Sublime Puerta, que habían ido preparando la primera constitución del imperio, se habían imaginado en un principio al nuevo sultán como una especie de monarca complaciente que no pondría ninguna traba a la burocracia ni a la asamblea elegida para reunir de esta forma mayores cotas de poder. De esta manera también el Reino Unido se aseguraba un ascendente mayor sobre el imperio otomano, es decir, controlaba el elemento neural del mismo. Pero Abdul-Hamid se revela rápidamente como un gobernante más astuto y más asertivo de lo que muchos pensaban. De modo que con la secesión cristiana en el aire y con grupos tratando de alcanzar sus propios objetivos en base de su nación y raza, el sultán opta por derogar la Constitución y cerrar el Parlamento. Mirad Pasha, que es uno de los arquitectos de esta Constitución, quizá el reformador más importante en activo en ese momento en la administración central, tiene que irse al exilio. Muchos más administradores y defensores liberales de la época pasan a ser arrestados o bien a huir por miedo a la ira del soberano. Se encadenan a continuación 30 años en los que Abdul-Hamid II ensombrece la política otomana. Es decir, llega la reacción, basada en un giro ideológico y en un mayor fortalecimiento de la autoridad y del poder, particularmente sobre la base del ejército. Esto hace que se construya una nueva forma de entender el poder centrada en los musulmanes en oposición a cristianos y judíos, porque los musulmanes debían formar parte del núcleo demográfico del imperio.
Y así era. La geografía humana del país, que comprendía muchos más musulmanes después de la pérdida de los territorios de los Balcanes, después del Tratado de Berlín, exige por consiguiente un mayor reconocimiento del carácter musulmán inherente al Estado y a la cultura política que debe tener. Aunque la educación y los gustos de Abdulhamid eran todo menos ortodoxos, el soberano aprovecha su papel como califa del mundo suní. Al sostenerse a sí mismo y al Imperio Otomano como la encarnación física del mundo islámico y de su deseo de resistir la influencia colonial occidental, utiliza de forma activa sus cargos para ir acercando al Estado a elementos destacados de la población musulmana del imperio. Así, bajo Abdulhamid II, ser musulmán, independientemente de si uno practica el Islam o la forma en que lo practica, se convierte en la parte integrante de cómo se define idealmente el ciudadano otomano. Hombres del molde del tipo de Mahmud, Şevket Pasha, llegaron a ver la lealtad al imperio precisamente bajo esta perspectiva, bajo este prisma. Él y muchos otros que se ponen un uniforme asumen desde una oficina provincial y forman parte de lo que podríamos llamar una cohorte cada vez mayor de funcionarios estatales que se identifican ante todo como musulmanes que están al servicio de un Estado que ha de ser musulmán. El Islam proporciona algo más que una hoja de ruta moral o teocrática para los creyentes. En la política contemporánea era el pegamento, el elemento aglutinador que podía unir a la mayoría de la ciudadanía del imperio musulmana dentro de las diferentes visiones frente a antagonistas extranjeros y también a los antagonistas nacionales, entre comillas, traidores. Si los musulmanes de todo el mundo podían unirse, y él, por lo tanto, como califa lo puede hacer, y con esto formar un frente común, el imperialismo occidental, o como él mismo lo llamó, como Abdulhamid II lo llamó, el yugo de los infieles, encontraría por fin una horma para su zapato. Mientras la amenaza de la guerra seguía acechando en este nuevo siglo XX, las Fuerzas Armadas del Estado asumen un lugar especialmente privilegiado dentro de esta nueva vena del patriotismo otomano, como te acabo de señalar. Mahmud Şevket y los compatriotas que enseñan en la Academia Militar atienden con mucha atención el llamamiento de Colmar von der Goltz para construir y dirigir la nación en armas, que fuese capaz de mantener la supervivencia del Estado. A su vez, se fijan en el ascenso de Japón en Asia, que había demostrado cómo una nación unificada y comprometida con la reforma moderna podía superar siglos de atraso y, a su vez, centrarse en una especie de lema, como sería Asia para los asiáticos. Así que en el caso de Abdulhamid II sería el mundo musulmán para los musulmanes, conmigo, que soy el sultán del Imperio Otomano. Es decir, una forma de imperialismo. La victoria de Tokio sobre Rusia en 1905, el gran rival, supuso una prueba más de que incluso un ejército oriental, inculcado con un severo espíritu marcial, podía vencer a las fuerzas de una potencia europea dentro de sus propios términos. Así que los no musulmanes, por el contrario, no ocupaban un lugar obvio y distinto dentro del orden de los Hamidí. Los funcionarios del gobierno sí siguieron negociando con miembros del alto clero judío y cristiano, y a menudo prometiendo que el Estado otomano y el Islam como religión, y como ya habían mantenido durante mucho tiempo una postura tolerante hacia todos los pueblos del libro, seguiría siendo así. Sin embargo, en una época definida por la intervención extranjera y por las insurrecciones en los extremos más distantes del imperio, Abdulhamid, así como los oficiales y funcionarios de diversos rangos, no podían evitar equiparar cristianismo con injerencia occidental y también con el separatismo dentro de los límites del imperio. Los dictados del trono ponían a menudo en duda la auténtica lealtad de armenios y de ciudadanos cristianos ortodoxos. Al final, las permanentes sospechas hacia, por ejemplo, los colectivos cristianos, hizo que
por parte de la capital y del cuerpo de funcionarios vinculado a Abdul-Hamid II se tendiese la mano hacia los chiíes iraquíes, y con ello se perseguían dos cosas: reforzar los lazos sectarios locales y nacionales y restarle influencia a el foco de poder iraní en la zona de Mesopotamia, y a su vez adelantarse con ello a lo que ellos llamaban los malévolos designios de los cristianos, en referencia a la sombra que el Reino Unido empieza a plantear sobre estos años en la zona de Mesopotamia, en base al petróleo y al cambio energético del carbón hacia el petróleo. Aunque estos llamamientos oficiales a la unidad entre chiíes, drusos, zagidíes, alevíes, de todo el imperio, no caen por completo en saco roto, esa es la verdad, las esperanzas de que los no suníes se conviertan en masa no se materializan. Socialmente, la época de Abdul-Hamid II es una época de extremos. A pesar de sus críticos internacionales y nacionales, que pintaban como un sultán rojo, es decir, entiéndase en ese contexto como un epítome de alguien autocrático y fanático, en general el sultán se mantiene fiel, a pesar de todo, a los principios básicos del Tanzimat. El dominio imperial otomano, para bien o para mal, se convierte constantemente en una realidad más visible y más invasiva para los ciudadanos de todo el imperio. Y esto va generando, a su vez, elementos de tensión, los cuales vamos a empezar a analizar en la siguiente fase de nuestro estudio en este episodio. Es en esta parte final del reinado de Abdul-Hamid II cuando aparecen los llamados jóvenes turcos, como llegaron a ser conocidos, que abrazaron las tácticas armadas, el secretismo y la autocracia como males necesarios ideológicamente, con el elemento central de una fuerza política para alcanzar sus objetivos. Esto lleva al derrocamiento de el sultán y el ascenso de Mehmed V, situado en el control de los llamados reformistas, consecuencia de la revolución de los jóvenes turcos en 1908, que restauraba la Constitución y el Parlamento otomanos, especialmente comandando a través de lo que sería el golpe de Estado de 1913 al que nos empezamos a acercar. Es en este momento cuando se forjan los aspectos centrales que ayudan a, una vez puestos estos fundamentos, comprender la caída del Imperio Otomano y el ascenso y formación de la realidad que es la República de Turquía. Al final llegamos al siguiente elemento central, que luego necesitaremos acabar de perfilar mediante los aspectos que hemos mencionado en cuanto a los Balcanes, Libia y Yemen, que es el golpe de Estado del 23 de enero de 1913, también conocido como el asalto a la Sublime Puerta. Fue un golpe de Estado llevado a cabo en el Imperio Otomano por varios miembros del Comité de Unión y Progreso, ese elemento de los jóvenes turcos, dirigido por Ismail Enver Bey y Mehmet Talat Bey, en el que el grupo asaltó por sorpresa los edificios centrales del gobierno otomano, es decir, la Sublime Puerta, y durante el golpe el ministro de Guerra, Nazim Pasha, fue asesinado. El gran visir Kamil Pasha se ve obligado a presentar su dimisión. Después del golpe, el gobierno cae en manos del Comité de Unión y Progreso, ahora bajo el liderazgo de un triunvirato, conocido como los Tres Pashas, que son Enver, Talat y Cemal Pasha. Ya en 1911, el Partido Libertad y Acuerdo, también conocido como Unión Liberal o la Entente Liberal, el partido de Kamil Pasha,
se formó en oposición al Comité de Unión y Progreso y casi inmediatamente gana las elecciones parciales en Constantinopla. Alarmado, el Comité de Unión y Progreso amaña las elecciones generales de 1912 con un claro fraude electoral y desencadena violencia contra el Partido de Libertad y Acuerdo, lo que les vale el apodo de esa cita electoral como la elección de los palos. En respuesta, los oficiales salvadores del ejército, partidarios del Partido Libertad y Acuerdo, decididos a ver caer al Comité de Unión y Progreso, se sublevan y provocan la caída del gobierno del Comité de Unión y Progreso posterior a las elecciones de Mehmed Said Pasha. Pasa a formarse un nuevo gobierno, esta vez bajo Ahmed Mukhtar Pasha, pero al cabo de unos meses también pasa a ser disuelto, en concreto octubre de 1912, tras el repentino estallido de la que fue la Primera Guerra de los Balcanes y la derrota militar para el Imperio Otomano. Después de conseguir el permiso de este nuevo sultán, de Mehmed V, para formar un nuevo gobierno a finales de octubre de 1912, el líder del Partido Libertad y Acuerdo, Kamil Pasha, entabla conversaciones diplomáticas con Bulgaria después del desastre de la Primera Guerra Balcánica. Ante la inminente exigencia búlgara de la cesión de la antigua capital otomana de Adrianópolis, hoy conocida en turco y también en esa época como Edirne, y la indignación entre la población turca por estos acontecimientos, que reforzaban todo lo que hemos estado explicando hasta ahora, así como entre los dirigentes del Comité de Unión y Progreso, esto es lo que prepara el golpe de Estado del 23 de enero de 1913. Después de este golpe, los partidarios de la oposición, como el Partido Libertad y Acuerdo, pasan a ser fuertemente reprimidos. El nuevo gobierno, dirigido por Mahmud Şevket Pasha, que también hemos mencionado hace poco, con el apoyo del unionista, retira al Imperio Otomano de la Conferencia de Paz de Londres en curso y reanuda la guerra contra los estados balcánicos con la finalidad de recuperar tanto Edirne como el resto de la llamada Rumelia, pero fracasan. Después de su caída mediante el asesinato en junio, el Comité de Unión y Progreso toma el control total del imperio y los líderes de la oposición pasan a ser arrestados o a marchar al exilio en Europa. La victoria otomana en la Segunda Guerra de los Balcanes, la recuperación de Edirne, es así, ante la presión de las potencias de la Entente, acaban por acercar al Comité de Unión y Progreso, esto es importante, a Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, a pesar de lo sucedido en Libia con Italia. Pero esto lo vamos a tratar a continuación porque es también necesario y forma parte de los otros elementos que debemos observar. El golpe conduce esencialmente al establecimiento de un triunvirato dictatorial llamado el de los tres pashás, el que pronto sería ministro de guerra, Enver Pasha, el que pasa a ser ministro del Interior, Talat Pasha, y el que pasa a ser ministro de la Marina, Cemal Pasha. Estos tres pashás, al frente del Comité de Unión y Progreso y con una marcada forma autocrática, controlan el imperio hasta que tienen que huir del país al final de la Primera Guerra Mundial. Establecieron al Comité de Unión y Progreso como el partido dominante de los llamados jóvenes turcos en el imperio. El partido rival de los jóvenes turcos, el Partido de la Libertad y el Acuerdo, no recupera el poder hasta que no finaliza la Primera Guerra Mundial. El golpe pasa a ser considerado como uno de los primeros golpes de Estado violentos que tienen lugar en la historia moderna de Turquía y que tienen un sentido ya, como hemos visto, en la evolución que ha seguido el Imperio Otomano en su intento de modernización. De hecho, este sería no el único, pero sí el más reciente precedente para los futuros golpes en la República de Turquía, aunque hemos visto que en el fondo se inspira en la tradición que hemos estado analizando.
Después del golpe, el Comité de Unión y Progreso se vuelve cada vez más nacionalista, más intolerante a la oposición, después de ver una resistencia significativa por parte de los partidos otomanos más liberales, por ejemplo el Partido Concordia y Libertad, así como presenciar rebeliones y guerras contra el Imperio Otomano por parte de nacionalidades no musulmanes del imperio, cosa que redunda en lo que hemos visto desde el último tercio del siglo XIX en adelante, y que exacerba el elemento nacionalista túrquico y a su vez la reacción lógica y centrípeta por parte de diferentes elementos que lleva al hundimiento del Imperio Otomano, primero por la periferia. Y este elemento es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es precisamente también lo que empuja hacia las cuestiones de la pureza étnica y de las represiones étnicas, ¿no? Por ejemplo, hacia los armenios o también griegos, macedonios, etc. El gobierno del Comité de Unión y Progreso introdujo varias reformas políticas y militares dentro del imperio, incluyendo el aumento de la centralización y la realización de esfuerzos en la modernización militar. Bajo el líder golpista Enver Bey, llamado después Enver Pasha, el Imperio Otomano avanza hacia una relación cada vez más estrecha con el Imperio Alemán, lo que conduce oficialmente a la ratificación de la Alianza Otomano-Alemana al año siguiente, en 1914. A su vez también en ese momento, en tanto que califa, además de sultán, Mehmed V proclama la Yihad, o la Guerra Santa, contra el Imperio Británico en noviembre de 1914, cuando el Imperio Otomano entra en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, estableciendo un elemento que luego sería observado por el foco del poder alemán, incluso también en la época del Tercer Reich. Esto, en definitiva, bajo la influencia de, por ejemplo, Enver, que sitúa al Imperio Otomano en el eje de las potencias centrales, al lado de Alemania. En contraste con el derrocado Kamil Pasha, que era partidario de los británicos, como venía siendo tradición reciente dentro del poder otomano. Es decir, en la inteligencia se suele mencionar que hay como dos tipos de lugares comunes. Uno es que los británicos tienen interés por el mundo otomano o túrquico, mientras que los franceses lo tienen por el mundo ruso. Aunque el Comité de Unión y Progreso había colaborado con los armenios para reinstalar la monarquía constitucional contra Abdul Hamid II, algunas facciones del Comité de Unión y Progreso empezaron a considerar a los armenios como una suerte de quinta columna que iba a traicionar seguro la causa otomana después de estallar la Primera Guerra Mundial con la cercana Rusia. Dichas facciones fueron ganando cada vez más poder tras el golpe de Estado de 1913. La primera gran ofensiva que emprendieron los turcos en la Primera Guerra Mundial fue un intento infructuoso de expulsar a los rusos de la porción de Armenia occidental que habían alcanzado controlar, como te he comentado, en la guerra ruso-turca de 1877, cuando se hicieron con el enclave estratégico de Kars. Tras el fracaso de esta expedición, los líderes del Comité de Unión y Progreso, Enver, Cemal y Talaat, se implicaron en reordenar y organizar deportaciones y también en eliminar, se calcula, entre 1 millón o 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1916, lo que se llama el genocidio armenio entre deportaciones y asesinatos. Después de la Primera Guerra Mundial y la firma del armisticio de Mudros, la dirección del Comité de Unión y Progreso y antiguos funcionarios seleccionados fueron sometidos a un consejo de guerra con los cargos de subversión de la Constitución, especulación en tiempo de guerra y masacres tanto de armenios como de griegos.
el tribunal llegó a un veredicto que condenaba a muerte a Talat, Enver, Chemal y otros tantos. Vamos a centrarnos ahora en lo que hemos mencionado, en cómo el imperio se empieza a desmoronar por la periferia, dados todos esos elementos que hemos visto hasta ahora. Y empezaremos por el frente libio. Ahí se desencadena la llamada guerra italo-turca o guerra tripolitana, también llamada guerra de Libia. Guerra que enfrenta al Reino de Italia con el Imperio Otomano entre el 29 de septiembre de 1911 y el 18 de septiembre hasta octubre, más o menos, de 1912. El resultado de este conflicto será que Italia captura el vilayato de la Tripolitana Romana, además de las principales divisiones administrativas de dicho vilayato, como son Fezzan, Cirenaica, la propia Trípoli. Esos territorios pasan a ser colonias de la Tripolitana y de la Cirenaica italianas. Más tarde se fusionarían y crearían la Libia italiana. Durante el conflicto, las fuerzas italianas también ocuparon las islas del Dodecaneso en el mar Egeo a los otomanos. Italia acordó devolver estas islas al Imperio Otomano dentro del Tratado de Auchy en 1912. Sin embargo, la intencional vaguedad del texto, combinada con los acontecimientos adversos posteriores y desfavorables al Imperio Otomano, las mencionadas guerras de los Balcanes, las dos, y la Primera Guerra Mundial, permite de facto una administración italiana provisional en las islas, y Turquía finalmente acaba por renunciar a estas reclamaciones por el Tratado de Lausana de 1923. La guerra se considera en ciertos aspectos precursora a la Primera Guerra Mundial. Los miembros de la Liga Balcánica, viendo la facilidad con la que Italia derrota a los otomanos, motivados por ese nacionalismo incipiente balcánico, alentado desde Rusia, se deciden atacar al Imperio Otomano en octubre de 1912, iniciando la llamada Primera Guerra Balcánica, que acaba en fracaso para los otomanos. La guerra italo-turca ve numerosos cambios tecnológicos, lo que tiene que ver con por ejemplo, con los aviones de combate. El 23 de octubre de 1911 se produce el primer reconocimiento aéreo del mundo por parte del subteniente Giulio Gavotti, que será el que también, por cierto, haga uso de la primera bomba aérea sobre un enemigo, en este caso tropas turcas. Los turcos utilizaron rifles, fueron los primeros que mediante este sistema y dada la tecnología de la época lograron derribar un avión. Además hubo otro uso de nueva tecnología como la red de estaciones de telegrafía inalámbrica y, por ejemplo, Marconi, el inventor de la telegrafía inalámbrica, llegó a Libia para realizar experimentos con esta finalidad dentro del cuerpo de ingenieros italiano. En general, las reclamaciones de Italia sobre Libia se remontan a la derrota otomana por parte del Imperio ruso en la guerra de 1877-78 y el famoso Congreso de Berlín del 78, donde Francia y el Reino Unido acuerdan una ocupación francesa de Túnez, cosa que esperaba conseguir Italia, y el control británico de Chipre, ambas partes dentro de una primera ola de pérdidas dentro del Estado otomano. Cuando los diplomáticos italianos insinúan una posible oposición de su gobierno a estas maniobras, por lo que consideraban un espacio suyo de expansión como era Túnez, los franceses responden que Trípoli habría sido una contrapartida para Italia y que se llegó a una suerte de acuerdo secreto con el gobierno británico en febrero de 1887 a través de intercambio de notas diplomáticas. El acuerdo fijaba que Italia apoyaría el control británico en Egipto
A cambio, el Reino Unido apoyaba la influencia italiana de Libia y con eso contenía a los franceses en esta zona de expansión de Libia. En 1902, Italia y Francia pasan a su vez a firmar un tratado secreto que concede libertad de intervención para la Tripolitana por un lado y para Marruecos por el otro. El acuerdo, negociado por el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Giulio Prinetti, y Camille Barrère, puso fin a la rivalidad histórica entre ambas naciones por la cuestión del norte de África, aceptando una suerte de statu quo y con ello normalizando esta cuestión. El mismo año el gobierno británico promete a Italia que cualquier alteración de dicho statu quo para Libia sería siempre conforme a los intereses de Italia. Tras la Convención Anglo-Rusa y el establecimiento de la Triple Entente, el zar Nicolás II y el rey Víctor Manuel III firman el acuerdo de Racconigi en 1909, en el que Rusia reconoce el interés de Italia en Trípoli y Cirenaica y a cambio Italia apoya el control ruso del Bósforo. Con estos elementos se inicia esta campaña donde, por resumir, el Imperio Otomano cae, también con las consecuencias que hemos mencionado, expuestas en el Tratado de Ushi, y reconfigura la cuestión en los Balcanes, como hemos mencionado también, el otro elemento central, la caída de los Balcanes mediante esas dos guerras, en la que al final solo logran controlar Edirne, la antigua Adrianópolis, y el destino de las islas del Dodecaneso, que queda fijado por el artículo 15 del Tratado de Lausana de 1923, que pasa a sustituir al Tratado de Sevres de 1920, donde Turquía reconoce formalmente la anexión italiana del Dodecaneso, siendo que es población mayoritariamente griega, y mediante el Tratado de 1947 las islas del Dodecaneso acaban por formar parte del reino de Grecia. El siguiente escenario que marcó el colapso de este momento en la periferia del Imperio Otomano es el conflicto en el Yemen. Los conflictos yemení-otomanos fueron una serie de conflictos que tuvieron lugar entre el Imperio Otomano y las tribus zaidí en el Alto Yemen, y que dieron origen en una fecha tan temprana como en 1538 y que finalizaron oficialmente mediante el Tratado de Dahn el 9 de octubre de 1911. A lo largo de estos siglos, la secuencia de acontecimientos es la misma. La forma en que el Imperio Otomano entra en contacto con el Yemen y con las tribus de los imanes zaidí yemeníes tiene que ver con la consecuencia del fin del dominio mameluco en Yemen, debido a la guerra otomano-mameluca que tuvo lugar entre 1516 y 1517. En concreto, el primer intento para dominar el Yemen por parte de la dinastía otomana se produce en 1538. A pesar de los esfuerzos y la planificación, los otomanos no pueden tomar las ciudades al norte de Saná, en el Alto Yemen. Por ejemplo, Sadá, Shahara, Haya, y al final acabaron cayendo emboscados por los hombres zaidí yemeníes. El segundo intento fue en 1630. Sin embargo, otra vez los otomanos planificaron más o menos bien, pero el lugar es muy complejo de dominar, y al final los yemeníes lograron una victoria decisiva y extender sus dominios desde Asir hasta Hadramut, es decir, que incluso entrando en lo que hoy sería el sur de Arabia Saudita.
Luego, a continuación, tenemos la expedición yemení de Muhammad Ali. En 1830, los otomanos le piden a Muhammad Ali de Egipto que intentará conquistar la península arábiga, lo que incluía el Yemen. Sin embargo, encontró la oposición directa del Imperio Británico, que optó por la ocupación de Adén en 1839 para intentar detener esta acción. En abril de 1840, debido a la presión de Rusia, Austria y del Imperio Británico, Muhammad Ali de Egipto se retira de la península arábiga. El siguiente intento es en 1849, en este caso es porque los otomanos vuelven al Yemen al haber capturado al-Hudaydah y entrar en Sanaa por invitación del imán yemení, que proponía la transformación de ese territorio en un vasallo bajo la protección de los otomanos. Sin embargo, la gente consideró que esa acción era traicionera y contraria a sus deseos, así que los otomanos se les fue complicando la vida y tuvieron que acabar por retirarse. Una invitación similar la recibieron los otomanos también en 1872 para ocupar Sanaa por parte de nobles locales por la incompetencia supuesta del imán Zaidi, y eso permitió a los otomanos conquistar por fin Yemen y establecerlo como una provincia, como un vilayato más dentro de la administración otomana. En 1891 se produce una gran rebelión en Yemen achacada a la conducta religiosa del Imperio Otomano, de acuerdo con los imanes zaidíes. Al cambiar el siglo, en 1904 tenemos otra rebelión y otra más en 1905. En ambas la situación se complica para los otomanos, llegan a perder decenas de miles de hombres. Al final, en 1905, la cosa acaba con una suerte como de armisticio que no respeta el Imperio Otomano y sirve para intentar tomar una serie de ventajas de tipo estratégico para conseguir la victoria. Esto nos lleva finalmente a la rebelión de 1911, donde el imán, frustrado por la falta de progresos en las negociaciones, inicia la revuelta contra los otomanos y llegan a tomar Sanaa hasta que colapsa a finales de abril de ese año, de 1911. Esto nos lleva a la negociación y firma del Tratado de Dahán el 9 de octubre de 1911, cosa que lleva a Yemen a convertirse en un estado vasallo del Imperio Otomano, pero no parte del mismo oficialmente. Estuvo vigente durante 7 años hasta que el imán del Yemen aprovechó el colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y acabó por crear el reino Mutawakilita de Yemen el día 30 de octubre de 1918. Este elemento fue un elemento más de pérdida de recursos, dinero, prestigio y una herida abierta que abrió camino para la gran rebelión de los árabes, también en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En este caso, la figura mítica y también extraordinaria de Lawrence Arabia. No obstante, para hablar de este aspecto casi que merece un monográfico, de manera que simplemente vamos a hacer la referencia cuando hablemos de la participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, de la rebelión árabe y de las consecuencias que luego veremos ahora inmediatamente a continuación. Bien, pasamos a continuación a la siguiente fase dentro de la fase que explica la formación de la República de Turquía. Entramos en el conflicto bélico
determinante de la primera parte del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. La entrada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial comienza cuando dos barcos de su armada que estaban recientemente fletados y adquiridos a Alemania, incluso todavía contaban con tripulación enteramente alemana y mando enteramente alemán, llevaron a cabo un ataque de sorpresa contra puertos rusos en el Mar Negro el 29 de octubre de 1914. Rusia responde declarando la guerra el día 1 de noviembre de aquel año. Los aliados de Rusia, Gran Bretaña y Francia, automáticamente declaran la guerra al Imperio Otomano el día 5 de noviembre de 1914. El gobierno otomano había declarado en un principio neutralidad en la guerra recientemente iniciada y se estaban llevando a cabo negociaciones con ambas partes a la vez. La decisión que se tomó a última hora pues acabó en la disolución del imperio, en la abolición del califato islámico, como veremos, en el genocidio armenio, pero también griego y de los asirios, como diferentes grupos étnicos, incluso étnicos religiosos. A principios del siglo XX el Imperio Otomano ya tenía la fama de ser el enfermo de Europa. Después de ese siglo lento y de relativo declive, como hemos tenido ocasión de ver, con esas transformaciones en el plano interior que han sido claves para comprender hasta ahora diferentes posiciones. Vamos a permitirnos repasar un poco según algunos aspectos brevemente que ya hemos mencionado para acabar de comprender la posición del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Los recursos económicos del Imperio Otomano estaban prácticamente en negativo por el costo prohibitivo de la Primera Guerra de los Balcanes de 1912, la Segunda Guerra de los Balcanes de 1913, a lo que hay que sumar, como hemos visto, la cuestión de Libia, la cuestión de Yemen, etc. Los franceses, los británicos también, los alemanes, todos corrieron a ofrecer ayuda financiera con la idea de ganarse al Imperio Otomano por su posición geoestratégica clave. Al final, como hemos visto, en ese momento está la figura de Enver Pasha, que es pro-alemán. Él había sido agregado militar otomano en Berlín y se opone a la mayoría pro-británica en el gabinete otomano y trata de asegurar relaciones más estrechas con Alemania. En diciembre de 1913, los alemanes envían al general Otto Liman von Sanders y también una misión militar a Constantinopla. La posición del Imperio Otomano significaba que Rusia, Francia y Gran Bretaña tenían interés mutuo en lograr la neutralidad de los otomanos en una guerra por el cierre de los estrechos turcos, como llamamos a los Dardanelos, y etc. En 1908, los jóvenes turcos, como hemos visto, toman el poder en Constantinopla, instalan a una especie de títere, vamos a llamarle así, Mehmed V, en 1909. El nuevo régimen implementa un programa de reformas con la finalidad de alcanzar una modernización del sistema político y económico y también una redefinición del carácter racial, inclinándolo hacia el elemento túrquico. Los jóvenes turcos restauran la Constitución Otomana de 1876, vuelven a convocar el Parlamento, como hemos visto, lo que efectivamente inicia la Segunda Era Constitucional. Los miembros del movimiento de los jóvenes turcos, que arranca como un elemento clandestino, como hemos visto también, establecieron partidos políticos. Entre ellos, uno de sus instrumentos fue el Comité de Unión y Progreso, también el Partido de Libertad y Acuerdo. Al final vemos que se inclinan más hacia el Comité de Unión y Progreso debido a las personas que toman el poder. Alemania se presenta como un partidario entusiasta de este nuevo régimen y proporciona financiación. Los diplomáticos alemanes van ganando influencia y los oficiales alemanes ayudan a entrenar y a mejorar el equipamiento del ejército otomano. No obstante,
Reino Unido sigue siendo la potencia dominante con más influencia, con más sombra en la región. Ante esto, Alemania trata de competir también aquí. El ejército otomano enfrenta muchos desafíos. Recordemos la guerra italo-turca que pierden estrepitosamente, las dos guerras balcánicas, los disturbios en la periferia, recordemos la cuestión de Yemen. También hay que añadir una rebelión en Jaurán por parte de los drusos, que es otro factor a tener en cuenta y que marca esa quiebra por la periferia. El continuo malestar político en el imperio lleva a la cuestión del llamado incidente del 31 de marzo y a los golpes de Estado consecutivos de 1912 y el definitivo de 1913, que es el que hemos visto con mayor detenimiento. El clima político internacional ya hemos visto cuál es la situación. Es una época en la que hay una transición de hegemonía, en la que el Imperio Británico empieza a manifestar síntomas de agotamiento ante retadores, ¿vale? Uno es Alemania, el otro es Estados Unidos. Esto genera una idea de multipolaridad, las palabras vuelven, y esta multipolaridad hace que crezcan diferentes competidores en un contexto de nacionalismo y de militarismo, ¿de acuerdo? Además, a eso le sumamos una transición en las fuentes de energía, como ahora, y unas nuevas armas, unas nuevas tecnologías, unas nuevas formas industriales que se empiezan a ver en el horizonte, que anuncian transformaciones de gran calado. Ante esta situación es cuando tenemos el estallido de la Primera Guerra Mundial, también por la competencia en Europa por el espacio y en la zona alrededor de Europa por el mismo, y la forma en la que entra el Imperio Otomano en guerra, como vemos, es esta. Para noviembre de 1914, como ya mencioné anteriormente, en una simple pincelada, Mehmed V, sultán del Imperio Otomano, declara la yihad contra las potencias de la Triple Entente, particularmente el Imperio Británico, por supuesto, además de Francia. Esta declaración pide a los musulmanes que apoyen a los otomanos en las zonas controladas por la Entente y pide yihad contra todos los enemigos del Imperio Otomano, excepto las potencias centrales. Esto se redacta el 11 de noviembre y se publica por primera vez, leyéndose en voz alta, el 14 de noviembre. Ese mismo día, una fatwa, en el mismo sentido, se declara por parte de Zedda Amini, el consultor de fatwa, el funcionario otomano encargado de dictar el llamado el tafsir, en nombre del Shaykh al-Islam. Las tribus árabes de Mesopotamia inicialmente se muestran entusiasmadas con este dicto de yihad. Sin embargo, después de las victorias británicas en las campañas de Mesopotamia durante 1914 y 1915, el entusiasmo empieza a diluirse y algunos jefes, como Mubdir al-Farun, van adoptando una postura más neutral. Incluso empiezan a mostrarse abiertamente partidarios de los británicos. Había también esperanzas y ciertos temores de que los musulmanes no túrquicos se pusieran del lado de la Turquía otomana, pero el llamamiento no unió al mundo musulmán. Los musulmanes no se volvieron contra sus no turcos. Este aspecto es interesante porque sirve en parte como elemento de fundamento para lograr la lealtad de las tribus kurdas, ¿de acuerdo?, que era un elemento por el que se peleaba, y el papel que tuvieron estos elementos kurdos en la estrategia y en la gran política interior y exterior del Imperio Otomano,
particularmente hacia los armenios y los asirios. La guerra conduce al fin del califato cuando el Imperio Otomano se pone del lado de los perdedores de la guerra, se rinde aceptando condiciones que son claramente punitivas, y esto marcará el inicio del ascenso de la figura de Mustafa Kemal, que llegaría a llamarse Atatürk, es decir, el padre de los turcos. Oficialmente, el día 30 de octubre de 1918 se firma el armisticio de Mudros, que pone fin a la participación otomana en la Primera Guerra Mundial. No obstante, el público armenio recibe impresiones engañosamente positivas sobre la severidad de los términos del armisticio, pensando que eran más indulgentes de lo que al final fueron en cuanto a exigencias y posición de los ganadores con respecto al Imperio Otomano. En fin, tenemos que las fuerzas británicas ocupan Bagdad, ocupan Jerusalén y luego, por fin, en noviembre de 1918, entran en Constantinopla. El imperio queda dividido entre los aliados europeos. En la conferencia de San Remo, celebrada en abril de 1920, a Francia se le da un mandato sobre Siria, los británicos obtienen otro tanto sobre Palestina y Mesopotamia, y para agosto de 1920 ya tenemos otro cambio consolidado en el sultanato. Mehmed V es depuesto, en su lugar asciende Mehmed VI, medio hermano del anterior y último sultán. El 10 de agosto de 1920 los representantes de Mehmed VI firman el Tratado de Sèvres, el cual reconocía los mandatos franceses y británicos, eliminaba el control otomano realmente sobre Anatolia y Esmirna, reducía por tanto notablemente la extensión de Turquía y reconocía a Hejaz, es decir, la parte actual de Arabia Saudita, como un estado independiente. Los nacionalistas turcos se sienten abiertamente molestos por la aceptación de un acuerdo de estas características por parte del sultán, y un nuevo gobierno, la Gran Asamblea Nacional Turca, bajo el liderato del ya mencionado Mustafa Kemal, empieza a tomar forma en abril de 1920 en Ankara. Inmediatamente, el 23 de abril de ese mismo año, se aprueba una nueva constitución. Esto abre el escenario para la llamada Guerra de Independencia Turca, que será el siguiente elemento en el que tenemos que centrarnos para ahora sí ya estar en la parte final de la proclamación de la República de Turquía. La Guerra de Independencia de Turquía, que tuvo lugar entre el 19 de mayo de 1919 y el 24 de julio de 1923, fue toda una serie de campañas militares y además una revolución emprendida por el movimiento nacional turco, después de que las partes del imperio ocupadas y divididas después de la derrota de la Primera Guerra Mundial llegaran a la situación en la que se encontraban y que acabamos de ver. Esto resultó en el colapso definitivo del Imperio Otomano, la abolición de la monarquía turca y también del califato islámico, además de la declaración de la República de Turquía en Anatolia y en la zona de Tracia Oriental, con Edirne. El conflicto fue entre los llamados nacionalistas turcos contra las fuerzas aliadas y también separatistas por la aplicación de los principios de los 14 puntos de Wilson en lo que tiene que ver con la autodeterminación nacional, en Anatolia y en Tracia Oriental durante la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Además, fue una transferencia de soberanía adquirida del sultán califa hacia la nación, en un sentido político, preservándose el espiritual hasta que también el espiritual quedó eliminado, preparando un escenario para un periodo de reforma radical en la época de la Turquía republicana. Si bien la Primera Guerra Mundial termina para el Imperio Otomano en el armisticio de Mudros, las potencias aliadas continúan ocupando y apoderándose de tierras de acuerdo con el pacto firmado entre Sykes y Picot, así para también facilitar el procesamiento
judicial de los antiguos miembros del Comité de Unión y Progreso involucrados, por ejemplo, en el genocidio armenio. Por consiguiente, los comandantes militares otomanos rechazan las órdenes tanto de los aliados como del gobierno otomano de rendirse y de disolver sus fuerzas. Esta crisis alcanza un punto crítico en el momento en que el sultán Mehmed VI le envía a Mustafa Kemal Pasha, el futuro Atatürk, padre de turcos, un general muy respetado y de alto rango, a Anatolia para que se restablezca el orden. Sin embargo, Mustafa Kemal Atatürk se convierte en facilitador y eventualmente líder de la resistencia nacionalista turca contra el gobierno otomano, las potencias aliadas y los separatistas. Hace más o menos lo mismo que lo que hará Enver Pasha, puesto a las órdenes de los soviéticos cuando es enviado a Asia Central para la creación de un Estado propio y túrquico en este caso. Enteramente túrquico, netamente túrquico, con la base geopolítica de Anatolia y la parte correspondiente de la Tracia europea. Es interesante esto y te remito, te dejaré el enlace en la caja de comentarios para que, si lo deseas, repases el programa que dedicamos también a Turquía y su posición en Asia Central, donde hay una parte de lo que aquí hago en elipsis, que aquí está tratada y que también conviene que la puedas seguir. Retomando el tema, en un intento por establecer cierto control sobre el vacío de poder en la península de Anatolia, los aliados acuerdan enviar una fuerza de paz griega a Anatolia y ocupar Esmirna, lo que aviva las tensiones sectarias y da inicio a la guerra de independencia turca. De esta forma se establece en Ankara un contragobierno nacionalista que se opone al de Mehmed VI, dirigido por el general Mustafa Kemal, cuando queda claro que el gobierno otomano estaba apaciguando a las potencias aliadas. Los aliados pronto presionan al gobierno otomano en Constantinopla para que se suspenda la Constitución, se cierre el Parlamento y se firme el Tratado de Sèvres, tratado desfavorable a los intereses turcos que el gobierno de Ankara declara ilegal. En la guerra que sigue a continuación, las fuerzas turcas y sirias derrotan a los franceses en el sur y las unidades del ejército movilizadas pasan a dividir Armenia en un acuerdo con los bolcheviques, lo que da lugar al Tratado de Kars en octubre de 1921. En el frente occidental de la guerra de independencia es lo que se conoce como la guerra greco-turca, en las que las fuerzas griegas al principio encuentran una resistencia muy desorganizada. Sin embargo, la organización de la milicia por parte de İsmet Pasha İnönü, de un ejército regular, va dando frutos y desde luego las batallas y las formas de entender la disciplina de los turcos es fundamental y van luchando contra los griegos en la primera y la segunda batalla de İnönü. El ejército griego sale victorioso, es cierto, de la batalla de Kütahya-Eskişehir y decide avanzar hacia la capital nacionalista de Ankara, ampliando las líneas de suministro mientras lo hace. Los turcos frenan este avance en la batalla de Sakarya y contraatacan en la llamada Gran Ofensiva, que expulsa a las fuerzas griegas de Anatolia en un tiempo máximo de unas 3 semanas. La guerra termina con la reconquista de Esmirna y la llamada crisis de Chanak, cosa que provoca la firma de otro armisticio, el de Mudanya. La Gran Asamblea Nacional de Ankara pasa a ser reconocida como gobierno turco legítimo y entonces se firma con él el Tratado de Lausana de julio de 1923, tratado bastante más favorable a Turquía que el Tratado de Sèvres. Los aliados pasan a evacuar Anatolia y Tracia Oriental, el gobierno otomano es derrocado, la monarquía se pasa a estar abolida y la Gran Asamblea Nacional de Turquía, que sigue siendo el principal órgano legislativo de Turquía hoy día, declara la República de Turquía oficialmente el día 29 de octubre de 1923. Con la guerra, una población de intercambio entre Grecia y Turquía, la partición del Imperio Otomano, la abolición del sultanato, la era otomana llega por fin a su fin
y se inician las reformas de Atatürk, el padre de los turcos, creando un Estado-nación que pretende ser moderno y secular. El 3 de marzo de 1924, finalmente, también se declara abolido el califato otomano. La demografía étnica de la República de Turquía moderna pasa a cambiar significativamente debido al genocidio de los armenios, a las deportaciones de los llamados Rum, que son cristianos ortodoxos de habla griega. El movimiento nacionalista turco lleva a cabo deportaciones, también masacres para eliminar a poblaciones cristianas nativas, una continuación del genocidio armenio y unas operaciones de limpieza étnica durante la Primera Guerra Mundial. Después de estas campañas, la histórica presencia cristiana en Anatolia queda bastante destruida en gran parte y la demografía musulmana pasa a contar desde un 80 hasta el 98% del total de la población. Los motivos, todo aquello que explica todo esto, queda comprendido dentro de lo que hemos mencionado anteriormente y que sirve para explicar el ascenso de Mustafa Kemal Atatürk y su pensamiento como revolucionario, como persona que quiere asaltar el poder y como persona que quiere construir un Estado y luego transformar ese Estado en un Estado moderno. Que ese será, en definitiva, su proyecto, la República de Turquía. Y con esto finalizaría el episodio de hoy. En un siguiente episodio más adelante podemos hablar también de la figura de Mustafa Kemal Atatürk y de cómo creó la República Turca y le dio una forma en concreta basada en unas ideas laicas, nacionalistas, etc. No te vayas todavía, por favor, aguarda un momentito que te paso a anunciar el tema del siguiente programa. Gracias por haberme acompañado en este programa tan interesante y con tantos paralelismos que ofrecen tantas lecturas para comprender un poquito mejor el mundo que nos toca vivir. En el siguiente programa te propongo que hablemos de Argentina. Es con motivo de las próximas elecciones, el balotaje entre Milei y Massa. Hablaremos del país, hablaremos de ambos candidatos y trataremos de ver un poco cuáles son las líneas del futuro presidente de Argentina para los próximos años. Sin más, te espero en el siguiente programa. Nos vemos.